Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Luis Canto, soy agente de seguros de la ciudad de Mérida. Trabajo en la compañía de seguros Allianz y pues bueno, les agradezco que nos puedan dar la oportunidad de presentarles un producto, un plan de retiro que maneja Allianz que se llama Optimax Plus. Pues bueno, es una herramienta bastante interesante, bastante cómoda para poder tener un fondo, ya sea para retiro o para algún proyecto personal, donde nosotros podemos destinar pequeñas cantidades mensualmente y tener pues lograr independencia financiera. Pues bueno, sin más preámbulos, pues vamos a presentarles el producto. Vamos a compartir aquí la imagen. Bueno, pues, eh, esta es la portada del producto, una portada bastante fresca. Eh, pues vamos a pues, platicarle primero de la compañía de seguros Allianz. Es una empresa alemana, este es el logotipo. Eh, pues es una empresa de mucha tradición, tiene más de 125 años desde que se fundó. Pues es una de las tres empresas más grandes de Alemania y forma parte de las 25 empresas más importantes a nivel mundial. Actualmente cuenta con un equipo de más de 140,000 empleados que atienden alrededor de 88 millones de clientes en más de 70 países. Eh, la compañía de seguros Allianz está respaldada por los ratings más altos de Standard Poor's, que es una calificadora internacional que así como califica a este tipo de empresas, aseguradoras, bancos o incluso países, como por ejemplo en el caso de México. La calificación de alianzas es AAA MX en México y AA a escala internacional. Para darse idea un poquito de cómo funcionan estas calificaciones, por ejemplo, el gobierno de México cuando emite bonos en el mercado financiero, la calificación, pues estamos hablando que está en las B, triple B. Entonces, estamos a varios escalones más altos que el propio gobierno de nuestro país. Quiere decir que Allianz pues cuenta con una mayor solidez financiera que el gobierno de México, con más de 1.448 billones de euros de activos bajo administración, ingresos totales de más de 126 billones de euros. El Grupo Alianza es una de las tres administradoras de activos, el líder a nivel mundial y la segunda aseguradora más grande del mundo. Este es el estadio de Allianz Arena, de Alemania, sede del Bayern Múnich. Pues la gente que conoce de fútbol pues lo identifica, ¿no? Los que son conocedores del fútbol europeo. Mayormente Alianza aquí tiene su publicidad en este tipo de estadios, por ejemplo, en estadios de Brasil, de Alemania, otros países importantes, y en eventos deportivos importantes, ¿no? Como son las Olimpiadas o, por ejemplo, la Fórmula 1, ahí donde Allianz le apuesta a la presencia de su marca. Eh, a nivel global, más de la mitad de las 500 empresas más grandes del mundo se aseguran a través de Allianz o confían al grupo la administración de sus activos. Entonces, pues esto nos da una gran tranquilidad de quién nos está respaldando. Ahora, el producto se llama Optimax Plus. ¿Qué es Optimax Plus? Es un plan de retiro individual, un plan de retiro personal que pues, nos va a permitir construir desde hoy un patrimonio para el futuro. Eh, el plan igual puede ser para algún proyecto personal, no necesariamente para el retiro. Al final lo que estamos haciendo nosotros es construir ahorro, construir inversión que nos va a permitir tener independencia financiera. Hoy decides qué tipo de futuro quieres tener, es el eslogan del producto. Eh, antes, bueno, quería yo comentarles antes lo que es un plan de retiro, porque pues, no es nada más la palabra como tal, la frase como tal, sino los planes de retiro es una herramienta de ahorro que existe en nuestro país, en México. Es una herramienta financiera
que nos da ventajas comparativas con cualquier otro instrumento que exista en el mercado legalmente constituido. Pues, por ejemplo, con las cuentas de ahorro bancario, ¿no? De entrada, los planes de retiro nos dan beneficios fiscales, 3 beneficios fiscales básicamente muy importantes, como son el diferimiento, la deducibilidad y la exención. Pues básicamente el diferimiento es pues, todo lo que voy ganando de rendimientos, todo este patrimonio que voy construyendo a través de los rendimientos, no van a causar impuestos mientras yo no retire dinero del fondo. Esto es bastante interesante porque de esta forma vamos haciendo que nuestros intereses, nuestros rendimientos, a través del interés compuesto, pues vaya haciendo que nuestro plan crezca mucho más rápido que en una cuenta de banco, por ejemplo. No tenemos una retención de impuestos. La exención, pues básicamente es no pagar impuestos por todo el fondo que yo recibo, independientemente del monto, simplemente pues con cumplir 2 condiciones, que sea la persona al recibir el fondo tenga por lo menos 60 años de edad y ya tenga 5 años en el plan por lo menos de vigencia. Todos los rendimientos que gané, no solo los diferí, sino aparte que pues los estoy exentando de impuestos al 100%. Eso es bastante interesante. Y la deducibilidad, pues prácticamente es meter en nuestra declaración anual eh, como una deducción nuestras aportaciones a este plan, a este fondo, como lo hacemos con los gastos médicos mayores o como lo hacemos con los gastos funerarios y otro tipo de erogaciones que están tipificadas en la ley de impuesto sobre la renta que podemos deducir. Entonces, esos 3 elementos, digamos, son únicos, son exclusivos de los planes de retiro. Vamos a ver un caso práctico, a ver un poco de números. Una persona, por ejemplo, de 35 años que decida aportar 1,500 pesos mensuales a su plan, abre un plan por 25 años y pues le comenta a la compañía de seguros que quiere hacerlo fijo, los 1,500 fijos durante todo el tiempo del plan. Siempre va a aportar los 1,500. ¿Cómo sería su proyección? Bueno, de entrada, aquí en el plan de Allianz tenemos un beneficio igual exclusivo de este tipo de planes de retiro comparado con otras aseguradoras. Tenemos un bono inicial, esto es exclusivo de este plan Optimax. El bono, pues aquí nos dice que es 9,900 pesos. Este dinero pues lo recibe el cliente en su fondo desde el primer año. El primer año se le va a aportar esos 9,900 de manera mensual. Así que al finalizar su primer año va a tener el total de aportaciones que hizo, que son 18,000 pesos, 1,500 por 12, más los 9,900 de su bono. Aquí pues tenemos varias alternativas de inversión que más adelante vamos a explicar cada una de ellas, pero tenemos 15 alternativas de inversión, pues el cliente elige un portafolio dinámico pesos, que son las 35 empresas más importantes de México. En eso se estaría invirtiendo esos 1,500 pesos mensuales. Entonces, ¿cuál sería su proyección? Su proyección sería que va a aportar en total, bueno, aquí tenemos por ejemplo un ejemplo, los 10 años. Vamos a ver al final cuánto aportaría el cliente en total. Aportaría 540,000 pesos, aquí se puede ver en la flecha, 540,000 pesos. Es lo que el cliente aportaría durante todos esos 25 años. Bueno, aquí serían más, serían 30 años, a los 25 años sería a la edad de 60, aquí tenemos una proyección a la edad de 65, serían 540,000 pesos. ¿Y cuánto es lo que estaría el cliente recibiendo? 3,005,576, prácticamente 2,5 millones de rendimientos que fue acumulando a través de esos 30 años. O sea, el cliente aporta 540,000 pesos y su fondo a recibir al final es de 3,005,000 pesos, poquito más de 3 millones. Estamos hablando de lo aportado, son casi 4, 5 veces lo que aportó de rendimientos ganados en este plan. Y todo este dinero está exento de impuestos porque aquí el cliente elige, como vimos aquí, elige uno de los planes que tenemos, que es el artículo 93, donde el cliente pues no deduce las aportaciones, pero va a tener una extensión total de su fondo cuando lo retire
a los 60 o a los 65 años. Entonces, esta sería una opción, un caso práctico. El siguiente caso pues sería similar, 1.500 pesos mensuales, la misma edad, nada más que aquí tendríamos un incremento de inflación. Le ponemos la opción de incremento de inflación, que lo único que hace esta opción es que cada mes de febrero de cada año se va a incrementar la aportación de acuerdo a la inflación, a lo que publica el Banco de México, al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces nos obliga a ir ahorrando un poquito más cada año. Entonces aquí como podemos ver en la tabla, eh, empezamos con aportaciones de 18,000 pesos, van incrementándose, el segundo año 18,540, el tercer año 19,096, y así sucesivamente va subiendo. Al final pues nos va obligando a ir aportando un poco más. Es un poco más recomendable ya que la inflación pues, siempre va a existir y al final pues lo que tenemos que hacer nosotros es, pues los 1.500 que aportamos al inicio no van a ser los mismos 1.500 pesos en 20 o 25 años. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que al año 25 ya el cliente está aportando de los 18,000 que inició, 36,590. Nos asusta un poco la cantidad, pero al final esos 36,590 en 25 años van a ser los mismos 18,000 pesos que está aportando al año, al día de hoy. O sea, los 1.500 pesos mensuales se convierten en 36,590 anuales en 25 años. Al final, lo que aportaría el cliente son 856,000 pesos y estaría teniendo un fondo a retirar de 4,060,000 pesos, que son ya con los rendimientos incluidos. Bastante rendimiento igual. Aquí nos ayuda mucho la edad, por eso siempre le digo a los clientes que a menor edad que tenga el cliente cuando inicia el plan, van a ser menores sus aportaciones y van a ser muchos mayores sus rendimientos porque va a tener más tiempo el producto trabajando. Aquí, pues, no es una magia, sino que es interés compuesto. Al final, el interés se va capitalizando y se va haciendo cada día mayor el capital sobre el que se va calculando el interés subsecuente y así sucesivamente hasta que tenemos estos beneficios a largo plazo. Bueno, eh, aquí tenemos las dos proyecciones. Bueno, lo que le comentábamos aquí, que tenemos el bono, ¿no? Este bono de fidelidad, ¿en qué consiste? Básicamente, Alianza nos deposita el primer año el bono de acuerdo a la aportación que tengamos. Se calcula de acuerdo a el monto que estamos aportando mensualmente y el tiempo que elegimos. El bono máximo es el 100% de la aportación del primer año. O sea, pues supongamos que una persona aporte a su plan 7,500 pesos mensuales, su bono del 100% del primer año sería 90,000 pesos, que es todo lo que aportó el primer año. Allianz le va a volver a aportar esos 90,000 pesos. Entonces, así se va calculando el bono, de acuerdo al tiempo y de acuerdo al monto. El bono no se puede retirar, el bono pues se permanece en el plan durante el plazo que el cliente eligió para su retiro y al momento que se cumpla el plazo pues ya es retirable. Este rendimiento tiene igual un rendimiento garantizado del 9%, entonces va a estar trabajando igual este bono para ayudar al, al fondo de retiro. Ahora, lo que platicamos de las alternativas, la plataforma de Alianza Optimax Plus nos da acceso a 15 alternativas de inversión Premier, que pueden ser, por ejemplo, en pesos, puede ser en dólares o en euros. El cliente elige. Cuando hablamos de un portafolio conservador, pues prácticamente estamos hablando de instrumentos de renta fija, deuda gubernamental, deuda de empresas, empresas pues con una muy alta calidad crediticia que están cotizando en los principales mercados financieros. Cuando hablamos de un instrumento balanceado, tenemos prácticamente una mitad de renta fija y una mitad de renta variable. Y cuando hablamos de un dinámico, prácticamente estamos hablando de casi un 100% de renta variable. La renta variable prácticamente es invertir en empresas de alta calidad crediticia que cotizan en los principales mercados financieros a nivel mundial. Estamos hablando de empresas, por poner un ejemplo, como en México, pues hablamos de Grupo Bimbo, FEMSA, o hablamos de empresas en el extranjero, como AT&T, como Netflix, Facebook, Amazon, Apple, entre otras. Son empresas de muy alta calidad crediticia. Pues obviamente pues el dinero se está invirtiendo ahí porque pues nos está asegurando un crecimiento en el largo plazo.
Normalmente en México, pues la gente prefiere invertir en instrumentos de renta fija, en bonos de gobierno, es la cultura que tenemos en materia financiera. En Estados Unidos es lo contrario, la gente prefiere invertir en renta variable. Al final, la recomendación financiera es que cuando son planes de largo plazo, siempre va a ser mejor la renta variable. Eso está comprobado a través del tiempo. Va a ser mucho más rentable la renta variable que la renta fija. Entonces, hablando de estos tipos de planes que son de retiro, que son planes de más de 20 años, 15 o más, 20 o 25 años, o sea, definitivamente es mucho más rentable la renta variable. Sin embargo, el cliente puede diversificar su inversión y puede elegir incluso un portafolio conservador si así lo desea. Pero pues la recomendación es esa, que siempre es más rentable la renta variable en los largos plazos. Eh, y pues la renta variable, los portafolios dinámicos, pues, prácticamente es la inversión en empresas, como comentaba, de alta calidad crediticia. ¿Qué es lo que se gana al invertir en estas empresas? Dividendos, como accionistas que somos dueños de pequeñas partes de esas empresas. También tenemos lo que ganamos en la revaluación de esos títulos o esas pequeñas partes que compramos en el mercado de valores por la demanda que puede llegar a existir por inversionistas y por el tipo de cambio, porque dependiendo de la empresa en que invertimos, es la moneda de origen. Entonces, si invertimos en empresas mexicanas, pues vamos a estar invirtiendo en portafolios dinámicos en pesos. Si invertimos en empresas de Estados Unidos, por ejemplo, pues estamos invirtiendo en dólares. Entonces, aquí tenemos también esa ganancia en dólares. Quiere decir que si nosotros invertimos en un portafolio dinámico, si llegara a haber una devaluación del peso, pues nosotros como inversionistas estaríamos ganando. Esa es la realidad. Entonces no nos afectaría en un momento dado la devaluación del peso. Vamos a ver cuáles son las alternativas de los portafolios dinámicos, las 15 alternativas, vamos a mostrarles cuáles son. Por ejemplo, tenemos el portafolio dinámico pesos, que son, como le comentaba, las 35 empresas más importantes de México. Por ejemplo, está ahí FEMS, América Móvil es Telcel, Bimbo, Banorte, Grupo México, que es una empresa minera muy importante. De hecho, pues México es el principal productor de plata a nivel mundial, entonces esas empresas mineras son especialistas en ese tipo de minerales. Walmart, Cemex, entre otros. Si hablamos, por ejemplo, del portafolio dinámico dólares, estaríamos invirtiendo en el índice Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Entre ellas pues está Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Coca-Cola, General Motors, General Electric, Ford, 3M, Nike, Netflix, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, AT&T, Zoetis, Visa, Mastercard, McDonald's, Citigroup. Estamos hablando de las 500 más grandes, Pepsi, Grupo PepsiCo, Cummins, Oracle, o sea, 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Si hablamos de dinámico euros, pues nos estaríamos yendo a las empresas más importantes de la Unión Europea: Francia, Alemania, Países Bajos, España, Portugal, Italia, Bélgica, Finlandia, Irlanda y Austria. Algunas de esas empresas, por ejemplo, están en la misma Allianz, Santander, Siemens, Bayer, Sanofi, Unilever, etcétera. Entonces, estamos invirtiendo en lo mejor del mundo. Eso es muy importante, en las mejores empresas del mundo. Otras alternativas dinámicas está las economías BRIC. Podemos invertir en las principales empresas de Brasil, India, China y Rusia. También los mercados emergentes, que incluye a China, Corea del Sur, Taiwán, India, Sudáfrica, Brasil, Rusia, México, Tailandia e Indonesia. Invertir puramente en la economía de Brasil, las principales empresas de Brasil, los sectores tecnológico, tecnologías de información, financiero, materiales, consumo, energía, telecomunicaciones, cuidado de la salud. O también podemos invertir en esos mismos sectores, pero de la economía de China, a través del portafolio de China. También tenemos otras alternativas de inversión tradicionales, como son las UDIs y el oro. Invertir en el precio internacional del oro, en el precio internacional del lingote de oro. Entonces tenemos 15 alternativas, las podemos ir utilizando, podemos movernos de alternativas las veces que el cliente desee, simplemente con mandar un correo electrónico a la compañía de seguros. Se puede cambiar de alternativa, no tiene ningún costo. Por cada 1,000 pesos que se aporte mensualmente al plan, pues puedo tener un portafolio. Por ejemplo, si tengo 2,000 pesos mensuales, pues puedo tener 1,000 pesos en oro, 1,000 pesos en dinámico pesos. Si tengo 3,000, pues podemos agregar un dinámico euros y así lo podemos ir moviendo. O podemos poner todo en el mismo portafolio.
Es importante que recalcar que pues, en los portafolios dinámicos ya tenemos diversificación, aunque sea un portafolio, tenemos diversificación bastante importante. Si tenemos más de un portafolio dinámico, pues estamos todavía diversificando más nuestra inversión, lo que nos disminuye la volatilidad en un momento dado, las minusvalías que podrían existir, temporales. Pues lo que comentábamos, ¿no? Que podemos irnos cambiando. Ahora, ¿cómo afecta la inflación a mis aportaciones? Lo que comentábamos, si el cliente tiene un plan de aportación fija, pues la inflación no va a pasar nada, va a seguir aportando sus mismos 1,000, 1,500, 2,000 o 2,500 pesos mensuales que haya designado. Y si lo tiene, pues con inflación, pues va a irse actualizando de acuerdo a esa inflación, que igual puede revertirse en un momento dado si el cliente lo desea, sin ningún costo. Es muy flexible Optimax Plus, este plan de retiro es muy flexible. Lo mismo con el dólar. Si tenemos, por ejemplo, portafolio dinámico dólares o un conservador dólares, si sube el dólar, pues nos está beneficiando, está creciendo nuestra inversión. Si se devalúa el peso, pues el dólar se fortalece, crece nuestra inversión, tenemos ganancia cambiaria. Los beneficios fiscales que ya habíamos platicado, diferimiento, extensión y la deducibilidad, que platicamos al inicio, es parte de los beneficios de este plan. Para la cuestión de la exención, tenemos cumplir dos reglas básicamente, que la persona cuando retire el dinero tenga por lo menos 60 años y ya tenga por lo menos 5 años con su plan. Todo ese dinero que vaya retirando del plan está exento de impuestos. Es importante comentar que el plan, lo podemos también hacer aportaciones adicionales sin ningún problema a través de una transferencia electrónica con una guía muy sencilla que maneja Allianz. Desde cualquier celular o tableta o computadora se puede hacer una aportación adicional y estas aportaciones adicionales pues forman parte de nuestro fondo, van a ayudar a que nuestro fondo se fortalezca. Entonces el plan nos da bastantes alternativas, ¿no? Las aportaciones normalmente pues el plan se hace mensual, pueden ser desde 1,000 pesos, como dice, hasta 7,500 pesos mensuales. El cliente elige la aportación que le convenga, que le acomode de acuerdo a sus posibilidades, y se domicilia en una tarjeta de crédito o de débito. No se solicitan códigos de seguridad de ninguna tarjeta. Allianz tiene convenios con los bancos, entonces no es necesario tener estos números confidenciales por seguridad del cliente. Entonces prácticamente nada más es necesario que el cliente autorice a través de una solicitud que se le haga el descuento, pero Allianz nunca va a solicitar esos códigos de seguridad. Si el cliente, por ejemplo, no tuviera fondos en su cuenta el día que le toque hacer su aportación, que se domicilie su aportación, pues el sistema de Allianz va a hacer un nuevo intento de cobro cada 8 días hasta que tenga éxito. Esto no tiene ninguna penalización, no tiene ningún costo, es parte de la misma flexibilidad del plan. Esto se va a realizar hasta por 2 meses, 60 días. No hay penalización, como comentábamos, y todos los intentos que se hagan de cargo, ya sean exitosos o no, se le van a notificar al cliente por correo electrónico. Todos los movimientos que haga Allianz a la cuenta del cliente se le notifica por correo electrónico cada mes o cada 8 días, dependiendo, ¿no? Si no procedió el cargo y se hizo el intento nuevamente. Es importante igual otra cuestión aquí en estos planes que son de muy largo plazo, que esa es una ventaja que tiene Optimax Plus. Mucha gente pues dice, oye, ¿qué pasa si cambia mi situación económica, mi situación financiera? Pues el plan tiene varias alternativas de flexibilidad que nos permite tener la tranquilidad de que pues, no vamos a vernos en un problema con el plan, ¿no? Que tengamos que cancelarlo o que no podamos continuarlo. Básicamente, ¿cuáles son esas alternativas? Tenemos la primera, que es el periodo de descanso. ¿Qué es el periodo de descanso? En cualquier momento, a partir de que el cliente ya tenga 18 meses que haya iniciado su plan, a partir del mes 19 puede solicitar este periodo de descanso, nada más mandando un correo electrónico a la compañía de seguros. Y en ese momento pues se suspenden las aportaciones por 1 año, no pasa nada. Es un periodo en el cual el cliente, pues a lo mejor por alguna situación económica o cambio de trabajo o cualquier cuestión que se le haga difícil continuar el plan, pues tiene esta alternativa para disponer de ella sin ningún costo. También puede disminuir las aportaciones. Si el cliente inició a lo mejor con 2,000 mensuales, se puede ir a 1,500, se puede ir a 1,000 pesos, sin ningún problema, sin ningún costo. Esto igual a partir del mes 19. También puede retirar dinero del plan. Tiene liquidez, o sea, puede disponer de su fondo, dinero que aportó. La única condición que puede disponer únicamente por los
meses posteriores a los 18 meses iniciales. O sea, los primeros 18 meses que aporta el cliente son los únicos que no va a poder disponer y son los que se quedan como monto mínimo para su retiro. Todo lo demás, perdón, está disponible sin ningún problema. Y también puede optar por suspender aportaciones de manera indefinida. Si el cliente ya cumplió con sus primeras 18 aportaciones y deja de aportarle a la póliza sus mensualidades, no se va a cancelar la póliza, va a seguir abierta de manera permanente y seguirá generando rendimientos con el saldo que ya esté ahí en el fondo. No se va a cancelar la póliza. Esto es bastante interesante porque no hay ningún producto de este tipo donde se dé esta facilidad, esta flexibilidad. Cualquier otro producto, en un momento dado, si el cliente deja de aportar, pues se cancela. Entonces, esta es una característica bastante interesante, que es parte de la flexibilidad del producto. ¿Qué pasa si deseo cancelar el plan? Pues lo mismo, mandar un correo electrónico a la compañía de seguros y se cancela el plan. ¿Qué opera en este caso? Mucha gente me pregunta, oye, penalización, ¿qué pasa? Si el cliente decide cancelar el plan, realmente lo que va a pasar es que los primeros 18 meses que aportó no los va a poder recuperar. Todo lo demás que aportó los va a recuperar, no tiene ningún problema. Entonces, muchas veces no conviene la cancelación, porque incluso si yo dejo de aportar, de todas maneras mi plan sigue abierto y se sigue generando rendimientos sobre los primeros 18 meses, que de todas maneras si cancelo no lo voy a poder retirar. Es la única condición prácticamente del plan. Los primeros 18 meses que aporto se van a quedar en el plan durante el plazo que haya elegido para mi plan de retiro, los años que haya yo elegido. Es lo único. Todo lo demás es rescatable. Lo mismo que opera en el caso de la liquidez. O sea, voy a poder disponer de los 19, del mes 19 en adelante, los primeros 18 meses, pues no voy a poder disponer. Entonces, básicamente es lo que opera en el caso de cancelación. ¿Qué pasa en el caso de fallecimiento? En el caso de fallecimiento, pues se le entregará a los beneficiarios el total de las aportaciones realizadas por el cliente, más los rendimientos acumulados al momento de ocurrir el fallecimiento. El monto entregado a los beneficiarios está exento de impuestos, una ventaja interesante. Y es importante comentar que cuando hablamos de que se le entrega todo lo que aportó el cliente, incluyen los primeros 18 meses, que es la excepción a la regla. En el caso de fallecimiento, los 18 meses sí se entregan a los beneficiarios. Solamente no se puede disponer de los primeros 18 meses en caso de que haya supervivencia del cliente, que el cliente esté vivo. ¿Cuáles son los plazos con los que cuenta el plan? Los plazos pues puede ir desde los 5, 10, 15, 20 o 25 años. El cliente lo elige también. La única diferencia es que el plan de 25 años pues, se vuelve vitalicio, es decir, que el cliente lo puede tener abierto durante toda su vida, si así lo desea, hasta los 99 años de edad. Es decir, el cliente, por ejemplo, tiene este plan, se retira a la edad, suponiendo que eligió un plan de 25 años, se retira a los 60 o 65 años y pues retira el fondo que quiera retirar. Si está exento, pues retira a lo mejor el total o una parte y puede tener abierto el plan. Puede tener abierto el plan porque el plan, hay que comentar que es un plan que tiene un beneficio también que es inembargable. Todo el dinero que esté en este fondo es inembargable. Incluso, y lo comento digo, como un ejemplo extremo, que incluso en el caso de una pensión alimenticia no se puede tocar este fondo de retiro. Es un fondo inembargable de acuerdo a la ley. Entonces el cliente, aprovechando que ya cumplió con los 5 años de permanencia en el plan, que ya tiene más de 60 años de edad, pues puede retirar el dinero y seguir ahorrando ahí. Tiene 15 alternativas de inversión y ya sabe que todos los rendimientos que vaya él generando pues están exentos de impuestos. Es una forma excelente de seguir ahorrando. O sea, en una cuenta bancaria pues la van a retener impuestos. Entonces esto se puede seguir. Esa es la ventaja que tendría el plan de 25 años, el poder tenerlo abierto durante toda la vida y seguirlo utilizando como una herramienta de ahorro después de los 60 años. No va a tener ningún costo, o sea, ya lo tengo abierto, es una ventaja. Lo que comentábamos que es inembargable el plan de retiro contra acreedores, entonces pues, es otro beneficio que tiene incluido el plan.
¿Cómo se contrata el plan? Pues bueno, tiene que ser a través de un agente de seguros que esté con una cédula vigente, autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, eh, con un servidor, un agente de seguros legalmente autorizado. Eh, Básicamente se llena una solicitud que puede ser la tradicional escrita, eh, pero pues ahorita teníamos una nueva herramienta, pues los tiempos se han ido digitalizando. Ahorita tenemos una aplicación con la cual podemos hacer la solicitud a través de una aplicación. Llenamos los datos que nos pide la solicitud, que básicamente son datos personales, correo, teléfono, monto de aportación, qué tipo de plan, si es deducible, si es exento, beneficiarios, datos generales, qué alternativa de inversión se elige, y se llena en la aplicación de celular toda la información, y al momento de terminar el llenado, pues se emite la solicitud electrónica, le llega en ese momento al cliente su solicitud en PDF en su correo electrónico, y posteriormente, eh, al momento que se realice, que se programe la primera aportación y sea exitosa, pues ya le llega la póliza también por correo electrónico al cliente. Ya es bastante ágil el proceso. Nos ahorramos papelería, todo lo que se hacía anteriormente, pero también el cliente puede optar también por la opción tradicional, ¿no? Pues bueno, prácticamente digamos que sería la información general del plan. Eh, Si hubiera alguna otra duda, alguna otra pregunta que surja en el camino, eh, pues estamos a la orden, ¿no? Mi correo electrónico. El correo electrónico es Luis AA, C de casa R 77 gmail.com, o al celular que aparece aquí en la presentación. Podemos estar en contacto por correo, por WhatsApp, por cualquiera de esos medios electrónicos que nos dan estas herramientas que nos dan mucha facilidad en la comunicación. Antes quería yo tocar igual algunas, en cuanto a la proyección, ya por último comentar qué pasa en el caso de, eh, de que el cliente decida, por ejemplo, pues cancelarlo o querer disponer de efectivo a un determinado periodo de tiempo. Eso siempre es la pregunta que me han hecho. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Eh, Vamos a ver el ejemplo sin inflación para que sea un poquito más fácil de entender, un poquito más práctico. Por ejemplo, si el cliente decide, oye, ¿qué pasa si quiero cancelar el plan? Y ya voy en el año 10. Entonces, aquí, pues el cliente ya aportó 180,000 pesos, como se ve aquí, de su dinero. Y pues tiene un fondo total de 291,000 pesos. Entonces, si en ese momento cancelara, le van a entregar 228,000. O sea, le van a restar eh, los 18 meses iniciales, más el bono, más los rendimientos acumulados de esos dos conceptos. Entonces, por eso les decía, en un momento dado, a veces conviene más no cancelarlo, y digo, pues yo, aunque no cancele, puedo solicitar esos 228,000 pesos, puedo retirarlos de este fondo y sigo con el plan, ya sea con los 1,500 o con 1,000 pesos, incluso puedo pedir mi año de descanso. Entonces, es lo que pasaría en este caso, ¿no? Ya sea, o sea, el hecho de cancelar o disponer de efectivo es el mismo monto que voy a poder tener como disponible, ¿no? Entonces, eso es como comentario, ¿no? Porque al final, como les decía, lo único que yo no puedo retirar son los primeros 18 meses, y obviamente el bono, pero el bono pues es un monto que no aportó el cliente, sino lo aportó Allianz. Pero pues es lo único que al final uno en un momento dado deja ahí como fondo mínimo para el retiro, que a su vez cuando llegue el momento, pues al año 25 o 20, según el plazo que eligió el cliente, pues se le va a ir, va a poder disponer de este fondo, más los rendimientos que haya acumulado. Entonces, este es un ejemplo nada más para ir viendo qué pasaría, ¿no? Igual me pregunto, oye, ¿qué pasaría si en el año 5 quiero cancelarlo o en el año 5 quiero disponer del fondo? Pues vamos a tener 90,000 pesos aportados, dinero que el cliente ya aportó, y pues de esos 90 tenemos un saldo total de 118 y tenemos nada más 71,000 pesos que podemos disponer. Entonces, aquí la recomendación, ¿cuál es? Al momento de cancelación, si el cliente cancela antes del año 7, pues va a tener, digamos,
tal vez quede tablas o tal vez pudiera quedar con una pequeña pérdida, porque no va a poder disponer de los primeros 18 meses, aunque ya en ese momento, por el mismo rendimiento generado, pues ya se van recuperando los 18 meses iniciales. Entonces, y otra cuestión, igual que le comento a la gente, si se hace un plan deducible, prácticamente al año 3, si tengo una aportación, por ejemplo, de 1.500 pesos mensuales, si yo deduzco las aportaciones, pues voy a tener un saldo a favor todos los años que presente mi declaración. Entonces, pues prácticamente esos 18 meses ya se recuperaron vía deducción o devolución de impuestos en el año 3. Entonces, también eso es importante comentarlo, porque pues es otra forma en la que estoy generando rendimientos de alguna forma, porque son deducciones, son impuestos que estoy pagando de menos, ¿no? Impuestos que me estoy ahorrando. Entonces, pues digo, al final, pues ese era el comentario que se me había pasado. Si hubiera pues alguna otra cuestión, pues estamos en contacto, ¿no? Espero que haya podido aportar la mayor cantidad de información necesaria para poder entender un poco este plan, que si hubiera alguna duda, pues estamos con todo gusto a la orden para cualquier duda. Pues bueno, pues agradecerle por su tiempo, el espacio, la atención, y les mando un cordial saludo desde aquí de Mérida, y muchas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto.